Un giro inesperado en el conflicto entre Ucrania y Rusia ha dejado al mundo en estado de shock. Un convoy de 500 petroleros militares rusos, cargados con combustible vital para el esfuerzo de guerra de Rusia, ha sido destruido de forma repentina e impactante. Esta noticia no solo ha estremecido a las autoridades rusas, sino que también ha provocado una serie de reacciones en cadena que han puesto al mundo entero en vilo. Desde Vladimir Putin, presidente de Rusia, hasta Donald Trump, expresidente de Estados Unidos, todos están sorprendidos por la magnitud de este ataque. El impacto de este evento es desgarrador y podría cambiar el rumbo de la guerra en Ucrania, así como afectar las relaciones internacionales en los próximos meses. Este ataque no es solo un golpe militar para Rusia, es un desafío directo a su capacidad logística y su posición en el conflicto. Los petroleros rusos, esenciales para el abastecimiento de sus tropas, han sido eliminados en un ataque aéreo o por parte de un grupo militar desconocido. No se trata de una simple pérdida de recursos, sino de una pérdida estratégica que podría alterar el curso de los enfrentamientos en la región. Para Rusia, este golpe representa una debilidad que sus enemigos, especialmente Estados Unidos, no dejarán pasar desapercibida. Pero la noticia no solo ha dejado a los líderes rusos preocupados. El mundo entero observa con atención, ya que esta es una de las ofensivas más audaces contra Rusia desde que comenzó la guerra. La magnitud de este ataque ha dejado a varios líderes internacionales con la boca abierta, incluidos aquellos que han sido tradicionalmente aliados de Rusia. Corea del Norte, un actor clave en la región, también está siguiendo de cerca este acontecimiento, pues las implicaciones podrían repercutir en sus propios intereses geopolíticos. ¿Y qué decir de Donald Trump? El expresidente de los Estados Unidos, conocido por su enfoque impredecible hacia Rusia y su política exterior, no ha tardado en reaccionar. En sus recientes declaraciones, ha mostrado preocupación por las consecuencias de este ataque y su impacto en la relación con Rusia. La comunidad internacional está dividida. Algunos ven esto como una oportunidad para que Ucrania recupere terreno, mientras que otros temen una escalada aún mayor en la guerra. Ahora bien, ¿qué significa la destrucción de estos 500 petroleros para Rusia? Este ataque podría ser un cambio radical en la dinámica del conflicto. No solo afecta a la logística rusa, sino también a su estrategia a largo plazo. Con menos suministros y un golpe significativo a la infraestructura militar de Rusia, las fuerzas rusas se ven obligadas a reconsiderar sus próximos movimientos. La guerra, que ya se encontraba en una tensión extrema, podría tomar un nuevo giro inesperado. Pero, ¿cómo reacciona el mundo ante este acontecimiento? ¿Están las grandes potencias listas para intervenir más directamente? ¿Qué pasará con las economías de las naciones involucradas? La destrucción de este convoy podría no solo alterar el equilibrio militar, sino también el económico y el político. Este es solo el comienzo de una serie de eventos que podría marcar el final de la guerra tal como la conocemos. Antes de continuar, te invito a suscribirte a Alerta Conflicto. Si deseas conocer todos los detalles de este evento impactante y estar al tanto de las últimas noticias sobre el conflicto, no dudes en apoyarnos. Es totalmente gratuito y tu suscripción nos permite seguir brindándote contenido relevante y actualizado. La guerra está lejos de terminar y es crucial que estés bien informado. Este ataque es solo la punta del iceberg de lo que podría ser una nueva fase en la guerra de Ucrania. Lo peor está por venir, y aquí, en Alerta Conflicto, te mantendremos informado en tiempo real. El conflicto entre Ucrania y Rusia no es un simple enfrentamiento reciente. Sus raíces se extienden a lo largo de décadas, incluso siglos. Para entender la magnitud de la pérdida de estos 500 petroleros rusos, es fundamental repasar los orígenes de esta guerra y cómo se ha llegado a este punto crítico. En 2014, las tensiones entre Ucrania y Rusia comenzaron a escalar después de la anexión de Crimea por parte de Rusia. Esta acción fue vista por muchos como un desafío directo a las normas internacionales y una señal clara de las intenciones expansionistas del Kremlin. Desde entonces, la guerra en el Donbass, en el este de Ucrania, se ha intensificado, con Rusia brindando apoyo a los separatistas prorrusos en la región. Ucrania, por su parte, ha buscado apoyo internacional, especialmente de sus aliados en la OTAN y la Unión Europea, para frenar el avance ruso. La invasión rusa de Ucrania, en febrero de 2022, marcó un punto de no retorno. Aunque en las primeras semanas se hablaba de una victoria rápida para las fuerzas rusas, la resistencia ucraniana ha sorprendido al mundo entero. Ucrania, con el apoyo de armas y sanciones internacionales, ha logrado repeler muchos de los ataques rusos, ganando terreno y, en algunos casos, recuperando ciudades clave. Pero, a pesar de estos avances, la guerra se ha estancado en una especie de guerra de desgaste, donde ambos bandos luchan por conseguir ventajas estratégicas. En este contexto, los 500 petroleros rusos eran un recurso crucial para el esfuerzo de guerra de Rusia.
El combustible es esencial para mantener operativos los vehículos blindados, aviones de combate y misiles que han sido utilizados en los ataques aéreos y terrestres en Ucrania. La destrucción de estos petróleros no solo es un golpe a la logística rusa, sino que pone en evidencia la vulnerabilidad de sus rutas de abastecimiento. Con menos recursos, Rusia enfrentará mayores dificultades para mantener sus fuerzas en el terreno, lo que podría cambiar el equilibrio de poder en la región. El ataque también revela la eficiencia y precisión de los enemigos de Rusia. Es posible que no haya sido solo un acto aislado de sabotaje, sino una estrategia coordinada para desmantelar las capacidades de guerra de Rusia. Este tipo de operaciones de alto nivel no se llevan a cabo sin planificación y, probablemente, hay un jugador detrás de este ataque, ya sea Ucrania, con su creciente capacidad de defensa, o incluso potencias occidentales que han mostrado un apoyo sin precedentes al gobierno de Kiev. Pero ¿cómo afecta este golpe a la estrategia rusa? Rusia depende en gran medida de sus suministros internos y de sus rutas de abastecimiento para mantener el ritmo de la guerra. Con la pérdida de estos petróleros, el Kremlin se ve obligado a reconfigurar su logística y priorizar el uso de los recursos que quedan, lo que podría reducir la capacidad ofensiva de sus tropas. Además, los costos financieros de reponer estos recursos serán elevados, lo que podría generar más tensiones internas en Rusia, especialmente con el creciente descontento popular hacia la prolongación del conflicto. Sin embargo, la guerra no solo se libra en el campo de batalla. El conflicto tiene profundas implicaciones geopolíticas que afectan a potencias mucho más allá de Ucrania y Rusia. La OTAN, encabezada por Estados Unidos, ha incrementado su apoyo militar a Ucrania, enviando armamento avanzado y asistencia financiera. La Unión Europea también ha adoptado sanciones económicas más estrictas contra Rusia, lo que ha exacerbado aún más las tensiones económicas y sociales dentro del país. Por otro lado, países como China y Corea del Norte observan de cerca el desarrollo de esta guerra. Kim Jong-un, el líder norcoreano, ha sido especialmente vocal en su apoyo a Rusia, lo que plantea una pregunta interesante. ¿Hasta qué punto estos aliados podrían involucrarse directamente en el conflicto? Mientras tanto, Donald Trump, aunque ya no en el poder, continúa siendo una voz influyente en la política internacional. Su postura respecto a este ataque podría tener un gran peso en la percepción mundial del conflicto y en la futura política de Estados Unidos hacia Rusia. El impacto económico global también es algo que no se puede pasar por alto. Las sanciones económicas contra Rusia están afectando a la economía mundial, con precios del gas y del petróleo alcanzando cifras récord. La destrucción de estos 500 petróleros rusos podría generar una crisis energética mundial aún mayor, especialmente en Europa, que depende en gran medida de los suministros rusos. La destrucción de los 500 petróleros rusos no ha sido un golpe menor. Este ataque ha tenido un impacto inmediato en la infraestructura militar de Rusia, que se encuentra en una situación extremadamente delicada. Vladimir Putin y sus altos mandos se enfrentan a una crisis de logística que podría alterar el rumbo del conflicto, algo que Rusia no había anticipado. La pérdida de este cargamento esencial de combustible es un golpe devastador para la maquinaria bélica rusa, una que depende de estos suministros para mantener la movilidad de sus tropas y la capacidad ofensiva de sus aviones y vehículos blindados. Desde el momento en que los primeros informes de la destrucción de los petróleros comenzaron a filtrarse, el Kremlin ha estado trabajando a toda máquina para evaluar los daños y encontrar soluciones rápidas. Sin embargo, la magnitud del ataque es tal que reponer estos recursos llevará un tiempo considerable, lo que podría retrasar la capacidad de Rusia para realizar ofensivas importantes en el corto plazo. Este contratiempo pone en duda la eficacia de sus próximos movimientos y abre la puerta a una posible ventaja estratégica para Ucrania. Uno de los aspectos más preocupantes para Rusia es el golpe psicológico que esta pérdida representa. Las fuerzas rusas, que ya han sufrido numerosas bajas, ahora se enfrentan a un desgaste moral adicional. La destrucción de estos petróleros es más que una simple pérdida material. Es un símbolo de la vulnerabilidad del Kremlin y la eficacia de sus enemigos. Los soldados rusos, muchos de los cuales ya se sienten atrapados en un conflicto largo y costoso, pueden ver esta pérdida como una señal de que la guerra está tomando un rumbo cada vez más desfavorable para Rusia. Putin, quien se ha mantenido firme en su discurso de agresión contra Ucrania, ahora se enfrenta a una situación de presión interna. Mientras el país sigue enfrentando sanciones internacionales y su economía sigue siendo golpeada, la pérdida de una infraestructura clave como la de estos 500 petróleros podría generar un descontento aún mayor dentro de la élite política y militar rusa. Ya se han reportado indicios de que algunos de los más altos funcionarios rusos están comenzando a cuestionar las decisiones de Putin y su gestión del conflicto. El Kremlin podría verse obligado a realizar ajustes en su estrategia, aunque eso implique una retirada parcial o una modificación de sus objetivos en la región. En este contexto, la pregunta que muchos están haciendo es, ¿cómo reaccionará Rusia ante este evento? ¿Será capaz de mantener la presión sobre Ucrania,
o esta derrota estratégica marcará el inicio de una fase defensiva para las fuerzas rusas. Las próximas semanas serán clave para determinar si Rusia puede recuperarse de este golpe y retomar la ofensiva con renovado ímpetu, o si esta derrota se convertirá en un factor decisivo que incline la balanza a favor de Ucrania. Además, el impacto económico no puede pasarse por alto. Rusia, que ya se encuentra en una recesión debido a las sanciones y la pérdida de acceso a mercados clave, ahora se enfrenta a una creciente presión interna por la falta de recursos. El costo de reemplazar los 500 petróleros destruidos será elevado, y este gasto podría afectar aún más las ya delicadas finanzas rusas. Esto genera un círculo vicioso en el que el Kremlin se ve atrapado. Cada golpe a su infraestructura militar no solo tiene consecuencias estratégicas, sino que también erosiona su capacidad económica de mantenerse en la guerra. Mientras tanto, las fuerzas ucranianas no pueden ocultar su satisfacción al ver el golpe directo a una de las mayores fortalezas de Rusia. Este ataque les da la oportunidad de aprovechar la brecha logística que ha dejado la pérdida de los petróleros. Ucrania, con el apoyo de sus aliados, podría intentar intensificar sus ofensivas, aprovechando la vulnerabilidad rusa para recuperar aún más territorio y poner presión sobre las líneas de suministro rusas. Este evento podría, además, tener repercusiones dentro de la política interna rusa. Con las protestas y descontento creciendo debido a la guerra y las sanciones, la destrucción de estos petróleros podría ser un catalizador para una inestabilidad política aún mayor. Algunos analistas ya sugieren que este ataque podría acelerar la falta de apoyo popular hacia Putin y su gobierno, ya que el pueblo ruso se enfrenta a las dificultades económicas y a un conflicto bélico que parece no tener fin. La destrucción de los 500 petróleros rusos no solo afecta a Rusia y Ucrania, sino que también desencadena un efecto dominó que impacta las relaciones internacionales y reconfigura el tablero geopolítico global. Este ataque no ocurre en un vacío, está directamente relacionado con las alianzas y rivalidades entre las grandes potencias mundiales, cuyos intereses se han entrelazado de manera compleja a lo largo del conflicto. Estados Unidos, como principal aliado de Ucrania y líder de la OTAN, no ha tardado en aprovechar la situación para presionar aún más a Rusia. La noticia de la destrucción de los petróleros rusos ha sido recibida con gran entusiasmo en los círculos políticos estadounidenses, que ven en este golpe una victoria estratégica para Ucrania, y por ende, para los intereses occidentales en la región. Joe Biden, presidente de Estados Unidos, ya ha reafirmado el compromiso de su país con Ucrania, aumentando el suministro de armas avanzadas y fortaleciendo las sanciones contra el Kremlin. Pero, a pesar de esta aprobación tácita de la acción, Washington se enfrenta a un dilema delicado. ¿Cuál es el siguiente paso en la escalada de la guerra? Si bien el apoyo a Ucrania sigue siendo firme, el riesgo de una mayor escalada militar con Rusia es más alto que nunca. Los líderes europeos, por su parte, también están observando atentamente cómo se desarrollan los acontecimientos. La Unión Europea ha adoptado una postura más decidida contra Rusia desde el inicio de la invasión en 2022, con sanciones económicas que han golpeado duramente la economía rusa. Sin embargo, las decisiones estratégicas de Europa deben equilibrar el apoyo a Ucrania con la necesidad de mantener la estabilidad interna. La dependencia energética de muchos países europeos de Rusia ha sido un punto crítico en esta guerra, y aunque la destrucción de los petróleros puede aliviar temporalmente esa dependencia, el mercado global de la energía sigue siendo vulnerable a las fluctuaciones de precios. Pero el impacto de esta destrucción no se limita a las naciones occidentales. China, aunque no ha participado directamente en el conflicto, observa con creciente interés los desarrollos. Beijing, aliado de Rusia en términos geopolíticos, ha mantenido una postura ambigua en cuanto a la invasión de Ucrania, apoyando a Moscú en el ámbito diplomático, pero evitando involucrarse directamente en el terreno. La pérdida de los 500 petróleros rusos podría poner en evidencia una debilidad estructural en el Kremlin que afecta los intereses de China en la región. Xi Jinping ya ha expresado su preocupación por los efectos colaterales de la guerra en el mercado global y por las sanciones que han afectado a ambas economías. La relación estratégica entre Rusia y China es clave, pero este golpe puede cambiar la dinámica. La supply chain de petróleo y gas, crucial para ambos países, se ve ahora más vulnerable, lo que podría forzar a Beijing a reconsiderar su postura en los próximos meses. Por otro lado, Corea del Norte, liderada por el infame Kim Jong-un, ha estado apoyando a Rusia a través de declaraciones públicas y en el ámbito diplomático. A pesar de su apoyo, el régimen norcoreano se enfrenta a una situación complicada. El impacto de la guerra podría tener repercusiones para su propia estabilidad económica y política. El suministro de armas y la cooperación militar entre Corea del Norte y Rusia se ha intensificado, pero este golpe estratégico a la logística rusa podría afectar las oportunidades de Pyongyang de expandir su influencia en la región. A pesar de ello, Kim Jong-un sigue comprometido con su alianza con Moscú, por lo que este ataque podría ser un desafío para el régimen norcoreano, ya que sus propios intereses de seguridad podrían verse comprometidos si Rusia se debilita aún más.
Una de las preguntas que surgen tras este ataque es, ¿cómo reaccionará el Kremlin? La destrucción de los petróleros es solo una parte de un rompecabezas geopolítico mucho más grande. La respuesta rusa podría ir desde represalias militares hasta un ajuste de su estrategia en el conflicto. Este evento pone de manifiesto las vulnerabilidades de Rusia, y su capacidad para seguir enfrentando la presión internacional dependerá en gran medida de cómo se reactiven sus relaciones diplomáticas y militares con sus aliados, como China y Corea del Norte, y de las decisiones tomadas por Putin en los próximos meses. En el tablero geopolítico mundial, este ataque también envía un mensaje claro. La guerra en Ucrania ha dejado de ser una lucha regional para convertirse en una batalla internacional con implicaciones más allá de las fronteras de Europa del Este. Las grandes potencias se están posicionando para sacar provecho de la debilidad de sus rivales, y cada acción tomada por Rusia puede tener repercusiones en otras áreas del mundo. La destrucción de los 500 petróleros rusos ha dejado una marca indeleble en el conflicto, y el futuro de ambos bandos parece más incierto que nunca. Para Rusia, este ataque no solo representa una pérdida logística, sino también un revés estratégico que podría cambiar el curso de la guerra en Ucrania, y por extensión, en el escenario global. En Ucrania, por otro lado, la esperanza se renueva, pero los desafíos siguen siendo monumentales. Este momento crucial podría ser decisivo en la dirección que tomará el conflicto en los próximos meses. La pérdida de estos 500 petróleros afecta de manera directa la capacidad operativa de las fuerzas rusas, que ahora se ven obligadas a adaptarse a nuevas circunstancias. El suministro de combustible es crucial para el funcionamiento de sus tanques, aeronaves y vehículos de transporte, y sin él, sus capacidades de ataque se ven limitadas de manera considerable. Este golpe podría forzar a Putin a realizar ajustes estratégicos en sus planes de guerra. La pregunta es, ¿será capaz de recuperarse de este golpe, o se verá obligado a replantear sus objetivos en la región? El liderazgo de Putin está siendo cada vez más cuestionado, no solo por los aliados internacionales, sino también por su propia élite militar. La pérdida de tantos recursos podría generar disidencia interna, especialmente si la guerra se prolonga sin señales de victoria clara. Rusia, a pesar de su vasto ejército, enfrenta una batalla difícil en términos de moral y recursos. Si el Kremlin no puede reponer rápidamente los combustibles necesarios para su maquinaria de guerra, es probable que las ofensivas rusas se detengan o se ralenticen considerablemente. En términos de geopolítica, la presión sobre Putin podría aumentar a medida que el impacto de este ataque se sienta no solo en el frente de batalla, sino también en la economía rusa. Las sanciones internacionales continúan golpeando duramente, y este evento podría acelerar la devaluación del rublo y el deterioro de la industria petrolera rusa. Sin los recursos clave para mantener la guerra, Rusia podría verse obligada a buscar negociaciones o incluso a reconsiderar su postura agresiva. Aunque la destrucción de los petróleros rusos representa una victoria significativa para Ucrania, la situación no es tan simple como un avance automático hacia la victoria total. Este ataque puede ser un cambio de juego, pero Ucrania sigue enfrentando numerosos desafíos. El gobierno de Volodymyr Zelensky ha recibido apoyo internacional, especialmente en forma de armas avanzadas y suministros humanitarios, pero la guerra sigue siendo extremadamente difícil. Rusia sigue siendo una superpotencia nuclear, y su capacidad para lanzar ataques aéreos masivos o realizar bombardeos intensivos es algo que no puede subestimarse. Ucrania debe ahora enfrentar el reto de aprovechar este impulso mientras se enfrenta a una presión constante para asegurar su territorio. La pérdida de estos recursos clave por parte de Rusia podría abrir una ventana de oportunidad para Ucrania, pero solo si sus fuerzas armadas están preparadas para explotar las debilidades rusas y mantener la cohesión interna frente a los desafíos que se avecinan. La recuperación de territorios ocupados, en especial en el este del país, sigue siendo una prioridad, y el ataque a los petróleros rusos podría facilitar esas maniobras. Zelensky ha reafirmado su compromiso con la resistencia, y aunque la destrucción de los petróleros rusos es un avance, la situación sigue siendo muy volátil. A pesar de las victorias tácticas, Ucrania necesita seguir garantizando el apoyo internacional, especialmente en términos de suministros militares, sanciones económicas contra Rusia y refuerzos humanitarios. La presión sobre los aliados de Ucrania para mantener su apoyo financiero y militar será más fuerte que nunca, ya que este tipo de enfrentamientos prolongados puede resultar en agotamiento de recursos a nivel mundial. A medida que las consecuencias de este ataque se desarrollen, podrían surgir varios escenarios posibles. Rusia podría intentar escalar el conflicto con una respuesta militar contundente, aunque el riesgo de una confrontación directa con las potencias occidentales es alto. Las acciones militares rusas en otras áreas de Ucrania o incluso en territorios no reclamados como Moldavia o Georgia podrían ser una estrategia para desviar la atención o recuperar el control sobre recursos estratégicos. Por otro lado, Ucrania podría aprovechar este golpe para intensificar sus ofensivas, buscando recuperar más territorio antes de que Rusia logre reorganizar sus fuerzas.
Este podría ser un punto de inflexión que determine el futuro del conflicto en Ucrania, pero también el equilibrio de poder en la región. El impacto de la destrucción de los 500 petroleros rusos no puede subestimarse. Este ataque ha sido un golpe devastador no solo para el ejército ruso, sino para la estrategia geopolítica global. Las consecuencias de esta acción se sentirán mucho más allá del conflicto en Ucrania, afectando las dinámicas de poder en el escenario mundial. Sin embargo, lo que sigue siendo incierto es cómo las grandes potencias responderán a este desarrollo y cómo afectará a las ya tensas relaciones internacionales. La pérdida de tantos recursos estratégicos no deja de ser un duro golpe para Rusia, que se ve ahora obligada a reconfigurar su estrategia militar y económica. La pregunta crucial es si Vladimir Putin será capaz de mantener el control de la situación interna y externa. Las repercusiones económicas, combinadas con la creciente disidencia interna, podrían debilitar su posición, y los aliados clave de Rusia, como China y Corea del Norte, podrían verse obligados a reevaluar sus alianzas si las sanciones internacionales continúan creciendo y afectando su economía. A pesar de su postura de poder y su vasta maquinaria militar, la guerra está tomando un giro más complicado, donde el riesgo de quedar atrapado en un conflicto sin salida clara es cada vez mayor. Rusia, sin duda, reaccionará a este ataque con nuevas medidas, que pueden variar desde una escalada bélica hasta intentos de negociaciones diplomáticas. Pero lo que es evidente es que la guerra ha entrado en una nueva fase, donde la estrategia militar rusa ya no parece invulnerable. Este podría ser el comienzo de un deterioro progresivo de la influencia de Moscú en el conflicto, lo que daría paso a una mayor intervención internacional, algo que Rusia sabe que es un terreno peligroso. Por otro lado, Ucrania se encuentra en una posición privilegiada para aprovechar este momento de incertidumbre. La destrucción de los petroleros rusos ofrece a las fuerzas ucranianas una oportunidad táctica para recuperar terreno y reforzar su resistencia, pero el costo de la guerra sigue siendo alto. Volodymyr Zelensky, aunque firme en su resolución de defender la soberanía ucraniana, sabe que este conflicto no solo se libra en el campo de batalla, sino también en el frente diplomático y económico. El apoyo internacional, principalmente de Estados Unidos y la Unión Europea, será crucial para mantener la presión sobre el Kremlin y asegurar que la resistencia ucraniana pueda mantener la estabilidad y la seguridad de su territorio. Ucrania debe, por tanto, capitalizar los avances obtenidos con este golpe devastador, pero también enfrentarse a la dura realidad de un conflicto prolongado, con recursos limitados y un enemigo que, aunque debilitado, sigue siendo formidable. El futuro inmediato del conflicto no está claro, pero la esperanza de una victoria para Ucrania parece más alcanzable que nunca, si sabe cómo navegar las complejas aguas de la guerra y aprovechar cada oportunidad que se le presente. Lo que es indiscutible es que la guerra entre Ucrania y Rusia está dejando cicatrices profundas en el panorama geopolítico mundial. Estados Unidos y sus aliados europeos deben seguir siendo proactivos en sus esfuerzos por contener a Rusia, pero también deben estar listos para gestionar las consecuencias de una posible escalada. Las relaciones internacionales se están transformando rápidamente, y el ataque a los petroleros rusos marca un punto de inflexión en la dinámica global. Mientras tanto, el resto del mundo, especialmente China y Corea del Norte, observa cuidadosamente los desarrollos en Ucrania. El apoyo a Rusia podría empezar a disminuir si las repercusiones de este ataque se sienten en el mercado global, afectando los precios del petróleo, la seguridad energética y las sanciones internacionales. La cohesión de los bloques internacionales será clave en las próximas etapas de este conflicto, y los líderes mundiales tendrán que balancear sus propios intereses con las consecuencias de sus decisiones en Ucrania. ¿Quién ganará esta guerra? El ataque a los 500 petroleros rusos ha dejado claro que la guerra entre Ucrania y Rusia es más compleja y peligrosa de lo que muchos imaginaban. Con el futuro de Rusia y Ucrania en juego, el mundo entero sigue mirando con mucha atención las acciones que se tomen en las próximas semanas y meses. Putin y Zelensky siguen siendo actores claves en esta crisis, pero la comunidad internacional también jugará un papel decisivo. El conflicto en Ucrania es un reflejo de las tensiones geopolíticas globales, donde las grandes potencias se enfrentan en una batalla por el poder que tiene implicaciones mucho más allá de Europa. Mientras tanto, la población ucraniana sigue pagando el precio de una guerra que parece no tener fin. Lo único seguro es que el panorama global ya ha cambiado, y ningún actor político puede prever con certeza cómo terminará esta guerra.